Muy buenas tardes, familia Felsosem. Es un agrado contar con su participación una vez más en una videoconferencia. Les doy una cordial bienvenida desde Ecuador y damos inicio con la videoconferencia Trauma Cráneoencefálico, en el cual participará como ponente el doctor Julio Quispe, médico neurocirujano. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Adelante. Hola, ¿me escuchan todos? Hola. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes. Agradezco la invitación. Voy a contarles un poco mi experiencia. Soy médico graduado de la Universidad Central del Ecuador. Tengo experiencia en emergencia. Aparte de eso, he sido también este es mi tercer año como residente ya en neurocirugía. Estoy haciendo mi posgrado. También tengo un diplomado superior en genética médica. Entonces, lo que hoy día vamos a compartir, pues, es un poco sobre lo que es el trauma craneoencefálico, la definición, qué cosas les pueden servir a ustedes como estudiantes y, pues, orgulloso de ser su ponente hoy día. Bueno, el plan del día de hoy, pues, vamos a abarcar primero lo que es la definición, en cuanto a lo que es de importancia, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, un poco del manejo y el tratamiento, y pues analizaremos los dos casos clínicos que ustedes resolvieron antes de la charla. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el trauma craneoencefálico? En sí, ¿cómo definimos un trauma craneoencefálico? Pues un golpe muy fuerte, es una agresión que nos dan con un arma, un cuchillo, o si tal vez es un trauma que nos pueden dar producto de una mano. Entonces, para definirlo, debemos considerar el siguiente concepto, que es cualquier alteración de la función cerebral secundaria a una fuerza externa aplicada sobre la cabeza, como consecuencia del intercambio de energía. Es decir, la palmadita que le vamos a dar de confianza a nuestro hermano, a nuestro primo, a nuestro mejor amigo, pues no va a ser considerado como un trauma craneoencefálico. Pero si ustedes le echan un botellazo, un palazo, bueno, eso sí va a ser un trauma, ¿no? Y pues los factores externos de armas contusas, disparos, cuchillos, machetes, lo que nosotros tengamos. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es realmente necesario revisar la epidemiología? ¿Por qué es importante revisar cada vez este tema que pareciera que ya tenemos todo resuelto, pero no es así? En cuanto a lo que son números, Estados Unidos, que es uno de los países que mejor puede llevar sus estadísticas, registra para el 2015 alrededor de 2.5 millones de pacientes que ingresaron en salas de trauma de nivel 1 y nivel 2 con diagnóstico de trauma craneoencefálico. A nivel de lo que es Iberoamérica, pues llevamos un subregistro que no nos permite a nosotros tanto llevar una cuenta, porque yo creo que vamos a tener nosotros un poco más de pacientes y la incidencia de esto pues es de 200 a 400 pacientes por 100,000 habitantes a nivel de Latinoamérica. Con lo que les acabo de decir, pues se ha concluido que alrededor de unos 300,000 pacientes, ¿sí?, no son registrados. Se lleva el subregistro, sea porque el paciente no acudió o porque no presentó los síntomas clásicos de descompensación del trauma o porque simplemente no estamos llevando el registro adecuado. ¿Listo? Dentro de Latinoamérica, pues todavía se conserva dentro de las 10 primeras causas de muerte. Esto varía de zona a zona, cada país tiene su variación. Lo que sí no varía, pues es que de todo el gloso, de todo lo global de trauma craneoencefálico, 10% de los traumas van a ser graves. De este 10% de los traumas graves, un tercio va a fallecer. Ya vamos a ver por qué y en dónde son las fallas. De todos estos, pues del 10 al 20% van a ser traumatismos moderados. Y si ustedes se fijan, pues apenas es bastante los traumas leves, del 70 al 80%, y esto justificaría el por qué a veces los pacientes no acuden a la atención médica o no son registrados como tal. Ahora, en cuanto a la relación hombres-mujeres, pues obviamente los hombres llevamos ventaja en esto, aunque no es algo por lo que sentirse orgulloso, obviamente porque estamos expuestos a realizar un poco de actividades un poco más arriesgadas, como lo que vemos aquí en la imagen, intentar destapar una bomba con un cuchillo y un hacha, ¿sí? O porque estamos más predispuestos a sufrir accidentes de tránsito, por lo que
Si se verifican los datos de licencia, pues más licencias tienen los hombres. Y segundo, porque somos las personas que más deportes extremos manejamos o realizamos. En cuanto a la edad, hay dos picos, ¿no? La primera época que estábamos entre la gente adolescente, los adultos jóvenes, hasta los 40 años, ¿sí? Y luego, pues, tenemos la gente adulta mayor, que mayor a los 65 años por cuestiones de degeneración y ya en sí pues son más predispuestos a sufrir caídas y pues la predisposición anatómica que desarrollan también es importante. En cuanto a lo que es del recurso económico, no se ha analizado 100% la causa, pero sí está datado que los recursos económicos limitados sí son también un factor de riesgo para sufrir trauma craneoencefálico. Y pues esto vendría también a relacionarse un poco con los accidentes de tránsito. No se explica por qué todavía, pero los accidentes de tránsito siempre están un poco más relacionados en los estratos bajos, no se explica por qué. Bueno, entonces es algo que aún queda para analizarse. En cuanto a lo que son los pacientes que ingresan con trauma craneoencefálico grave, es decir, los pacientes que tienen menos de 9 en la escala de Glasgow, por lo general están acompañados por alguna otra afectación, es decir, estos pacientes sí sufrieron un politrauma 100% definido como tal, y esto lleva el 60% más o menos de personas que tienen una lesión secundaria acompañada del trauma, ¿no? De estos pacientes, ¿sí? 25% van a ser lesiones quirúrgicas. ¿Listo? Y lo importante, pues, es que alrededor de todos estos pacientes, ¿sí? El 4 al 5% van a tener lesión espinal. Entonces, siempre que ustedes tengan un trauma craneoencefálico, no hay que olvidarse, ¿sí? La relación que vamos a tener con respecto a las lesiones medulares, sobre todo la columna cervical. Y esto ha salido a denotar, pues, gracias a los deportes, a las carreras, que los pilotos, pues, cuando sufrían impactos importantes, pues, tenían la lesión a nivel cervical y tenían a veces hasta luxaciones y tanta cosa más. Por eso es que ahora los instrumentos de seguridad, pues, si ustedes se fijan, no solamente lleva el casco protector, sí, sino que lleva también el bloqueo de columna cervical para que no exista la hiperextensión, ¿sí? De la cabeza con respecto al cuello. Cabe resaltar, y eso es algo que sí hay que mencionarles siempre, es que el casco de seguridad, por recomendaciones técnicas y porque se han hecho estudios, no debe sobrepasar el 1.5 kilos, ¿sí? Ahora, vamos a entender por qué, o mejor dicho, o sea, vamos a resumir un poco lo que es trauma craneoencefálico, porque es un tema muy extenso. He traído acá las perlas nada más de cómo entender el mecanismo, por qué los pacientes mueren y cómo se puede hacer la intervención, cómo podemos nosotros como médicos ayudar a un paciente con un trauma. Ahora, todo esto va a estar alrededor o va a estar relacionado con la presión intracraneal. Entonces, la presión intracraneal va a estar dependiendo de lo que es la presión atmosférica, ¿sí? Va a depender de la presión hidrostática, va a depender de la presión de llenado, y pues esto va a hacer que varíe la presión de perfusión cerebral y también el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, esto pues la presión atmosférica tiene que ver con cuánta presión va a estar recibiendo la cavidad craneal, no netamente cuando está cerrado, sino más bien con lo que va a permitir que suba el flujo cerebral con respecto a las venas en el cuello. La presión hidrostática pues va a ser la variante que va a influir por la presión hidrostática de los capilares sanguíneos, ¿sí? Y la presión de llenado, pues esto va a ser la presión que permite que llegue al cerebro con respecto a los tejidos que hay adentro. Ya les voy a mostrar el esquema para que ustedes entiendan un poco mejor. Ahora, nosotros tenemos en condiciones normales, ¿sí? La presión promedio, ¿sí? De intracraneal va a ser alrededor de 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Esto está basado en 3 componentes, ¿sí? Recuerden que ustedes que la cavidad craneal es una cavidad que está cerrada, no es variable en cuanto a la caja que va a contener el cerebro. Entonces, lo que puede variar es el contenido. El contenido de la caja cerebral, ¿sí? Digamos que esto es el cráneo, ¿sí? Todo este cuadrado es del cráneo, eso es lo que no va a variar en estos 3 esquemas, y lo que puede variar, pues, es el contenido. En condiciones normales, 80% del contenido es cerebro,
10% es sangre y 10% líquido cefalorraquídeo. Cuando ustedes sufren una agresión, sea de origen traumático, de origen vascular, ¿sí? Existe una fase compensada y una fase descompensada. En la fase compensada, hablando de trauma craneoencefálico, vemos que se pasa a ocupar el volumen del cerebro, una masa, ¿sí? El cerebro, o por obvias razones, no puede bajar su volumen, pero quien disminuye es el volumen sanguíneo y disminuye también el líquido cefalorraquídeo. Con todo esto, pues la presión recién ha subido a 15 milímetros de mercurio, y en una fase descompensada, cuando la masa ocupante, la lesión, lo que esté ocupando, desplazando el cerebro, si supera los 30 milímetros de mercurio, pues ya estamos hablando de una fase descompensada. Seguimos viendo que el cerebro conserva su 80%, y lo que ha disminuido, pues es el 4%, al 4% de la sangre y el 4% de líquido cefalorraquídeo. Comparando estos dos volúmenes, vemos que ya para que de un paso, del paso de la compensada a la descompensada, pues son volúmenes muy pequeños, y por eso es que es importante la actuación rápida. En cuanto al concepto de la astancia, ¿sí? La astancia es básicamente la capacidad que va a tener nuestra cavidad craneal, ¿sí? Para poder aguantar o soportar una lesión ocupante dentro de la cabeza. Esta variable va a depender tanto de la presión como del volumen que tiene nuestra cabeza. La distensión netamente va a depender de la duramadre. ¿Y por qué de la duramadre espinal? Porque cuando ustedes sufren una agresión, pues el líquido cefalorraquídeo lo que hace es evacuarse de la cabeza hacia regiones donde no hay lesión, es decir, el líquido sale y se evacúa hacia la columna espinal, ¿sí? Y esto también involucra el desplazamiento perispinal. Obviamente, la presión de perfusión cerebral sí va a estar, es directamente proporcional al flujo sanguíneo cerebral, y esto pues depende de lo que les acabo de mencionar. Ahora, este esquema representa básicamente lo que estábamos hablando hace un momento. Aquí ustedes ven la vena yugular, aquí ven la espina. Ustedes pueden observar hacia arriba el cerebro, el volumen sanguíneo y pues netamente el volumen venoso. Cuando existe una lesión que compromete pues estos componentes, lo que hace es este componente vascular y el líquido cefalorraquídeo desplazarse hacia estos espacios, ¿sí? Para que intente salir el líquido de la cabeza y darle más espacio al cerebro para que no sea lesionado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, o mejor dicho, qué pasa cuando no tenemos o no logramos compensar nuestro cerebro no fue capaz de compensar, o la lesión es demasiado grande como para que el cerebro compense? Pues entramos a hablar ya de lo que es la hipertensión intracraneal. Entonces, ¿cómo se define el síndrome de hipertensión intracraneal? Es un conjunto de signos y síntomas por aumento del volumen del contenido intracraneal. Esto va a producir dos consecuencias, y es por eso que debemos trabajar en esto. Pues va a producir una primera lesión isquémica, porque disminuye la presión de perfusión cerebral. Recuerden que si aumenta la presión intracerebral, no vamos a tener flujo sanguíneo cerebral adecuado, y esto disminuye la presión de perfusión cerebral. Consecuencia de esto, pues, es la isquemia. Y la otra, pues, que es una fase secundaria, ¿sí? Es que el contenido que está produciendo la lesión empiece ya a producir per se un efecto sobre el cerebro, y estas son las famosas hernias, y esto es cuando ya estamos diciendo que el paciente se nos está clavando. Sí, ya vamos a entender por qué es esto de que el paciente se clava. Ahora, para entender, como ya les había dicho, para entender esto debemos considerar dos puntos. El cráneo es una estructura rígida que no va a variar de tamaño, ¿sí? En condiciones normales, obviamente, y que el contenido cerebral, el contenido encefálico, es decir, cerebro, tronco y lo que es cerebelo, no pueden ser comprimidos, ¿sí? Ahora, una vez considerado cuáles son las variables, tenemos que ver cuáles son las condiciones que van a producir un aumento de la presión intracerebral. Esto puede ser producido por un edema cerebral, esto puede producirse en postrauma, en isquemias, en cualquier otro, por trastornos metabólicos. Puede ser por aumento del líquido cefalorraquídeo, caso típico la hidrocefalia. Puede ser por aumento de la sangre, cuando existe una vasodilatación arteriolar. Esto pasa cuando tenemos actividad hiperémica dentro del cerebro, consideremos infecciones, y también pasa esto en el trauma.
o cuando existe una lesión que ocupa espacio. Ya esto es de los tumores, los hematomas. Esas son las variables que van a aumentar la PIC. Ahora, les había explicado que existen una fase rápida y una fase compensada y una fase descompensada, ¿sí? Entonces, cuando existe hipertensión intracraneal, ¿sí? Existe una fase compensada en la que estas tres variables, la sangre venosa y capilar, el líquido cefalorraquídeo y el tejido cerebral, van a compensar este aumento de presión, desplazándose hacia algún lado. Yo qué sé, la sangre venosa y la capilar disminuyen su volumen de llegada porque existe vasoconstricción cerebral y deja de llegar un poco más de sangre al cerebro, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo, ya habíamos dicho que el líquido cefalorraquídeo se desplaza hacia el espacio espinal, ¿sí? Y el tejido cerebral lo que hace, pues, es aplastarse, ¿sí? Empieza a desplazar, a ceder espacio a la lesión, ¿ya? Cuando estos tres mecanismos no son capaces de soportar la lesión que está produciendo la hipertensión, pues pasa de la fase compensada a la fase descompensada. Entonces acá habíamos dicho que hay consecuencias mecánicas, son las hernias, el enclavamiento y la isquemia. Sí, esta isquemia pues va a ser secundaria pues a esta fase mismo pues del cerebro, y el organismo intenta que no llegue mucha sangre a la cabeza, ¿sí? Pero hay un momento en el que se supera este límite y en lugar de no solamente limitar el flujo sanguíneo cerebral, pues lo que hace ya es producir la isquemia. Es lo que habíamos explicado anteriormente, ¿sí? La fase normal, la fase compensada y la fase descompensada. En este punto pues ya estamos hablando de enclavamiento y isquemia. Para que ustedes tengan una idea más o menos de qué es lo que pasa cuando existe una lesión, ¿sí? Vamos a ver este gráfico representa la curva del volumen intracraneal con respecto a la presión intracraneal. Vemos en el gráfico inferior, ¿sí? Que existe un esquema en la que nos representan el encéfalo, los ventrículos y un capilar. Entonces estaríamos viendo los tres componentes: cerebro, líquido cefalorraquídeo, los ventrículos y el capilar, la sangre. Si nosotros vemos que estas son las fases, ¿sí? En las fases iniciales, ¿sí? Vemos que los volúmenes, ¿sí? No se ven muy alterados, el volumen capilar todavía se mantiene, no existe un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, y el cerebro, si ustedes se fijan, todavía conserva sus curvaturas normales. Cuando ya empieza a subir la presión intracraneal, estamos hablando de más de 15 milímetros de mercurio, ya puede existir un ligero colapso de los capilares, un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, y si se fijan, pues ya empieza a borrarse los surcos de la cabeza. Es más, se empieza a delimitar un poco la profundidad de los surcos cerebrales. Y en la fase pues descompensada es cuando ya llegamos a la isquemia, el enclavamiento, pues aquí lo que vemos es ya colapso de la parte capilar, desplazamiento total del líquido cefalorraquídeo, y netamente se ha borrado los surcos del encéfalo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo pasa esto? Pues aquí tenemos otro esquema en el que podemos ver la presión de perfusión cerebral, ¿sí? ¿Cuáles son los límites en los que todavía existe una autorregulación? ¿Ya? El mínimo con el que existe autorregulación cerebral son 50 milímetros de mercurio. Si nosotros tenemos una presión de perfusión cerebral en este límite, ¿sí? Es el límite, es la zona más inferior donde vamos a tener nosotros ya regulación. Si baja de esto, ya vamos a la isquemia, ¿sí? Y si sube, pues ya estamos hablando de hemorragia, ¿no? Ninguno de los dos extremos son buenos. Si vemos que en esta zona donde existe la zona más clara celeste, que estamos entre 50 y 150, es la zona donde existe todavía hay un buen flujo sanguíneo cerebral. Es decir, que con estas presiones, en este límite, nosotros vamos a asegurar que el cerebro no se muera, ¿sí? Pese a que existe una disminución del volumen, que aumenta un poco de volumen, sí, pero el cerebro va a estar vital, ¿sí? Ahora, la presión de perfusión cerebral, sí, va a estar variable, es una dependiente que varía entre la tensión arterial media menos la presión intracraneal, ¿sí? La presión de perfusión cerebral, como vimos en el esquema anterior, debe mantenerse por encima de 50 y lo promedio tiene que ser 80, ¿no?
La presión del flujo sanguíneo cerebral va a depender de la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia. Lo importante de esto y el concepto que quiero que ustedes se guarden, pues es que el flujo sanguíneo cerebral es más o menos entre 45 a 65 centímetros cúbicos por 100 gramos de tejido cerebral. Y la otra, que el promedio de la presión perfusión cerebral es de 80 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no existe, cuando ya los procesos compensatorios se pasaron, la presión de perfusión cerebral ya bajó o la lesión está produciendo ya una lesión mecánica? Pues estamos hablando de las hernias. Entonces existen muchas hernias, la hernia sufalcina, la transtentorial descendente, puede ser transtentorial ascendente y la transforaminal. Esto en sí son los que van a producir daño mecánico y es a lo que nosotros llamamos enclavamiento. Ahora, ¿por qué sucede esto? Ustedes ya les he estado repitiendo un montón de veces que el cráneo es una cavidad que no se va a modificar y tiene estructuras, ¿sí? Básicamente que nos van a permitir que el daño cerebral sea más. Por ejemplo, si ustedes recuerdan por anatomía cerebral, nosotros tenemos tres fosas, una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. En la fosa anterior, por lo general, no va a contribuir mucho con las hernias porque básicamente aquí no tengo alguna estructura que pueda comprimirme. Pero en la fosa media, si ustedes se fijan, nosotros tenemos aquí el hueso del peñasco, ¿sí? Que prácticamente es una estructura que va a permitir que se ancle, primero, la tienda del cerebelo y segundo, que va a permitir que existan desgarros sobre su superficie, ¿ya? Y en la fosa cránica posterior, pues lo que tenemos es una fosa que está, pese a que es la más grande de las tres, tiene un volumen de capacidad un poco reducido por el agujero magno y porque aquí va a estar ubicado el tronco cerebral. Entonces, una vez que considero ya la parte cránica, lo que vamos a considerar vuelta es las estructuras de las meninges. Si ustedes se fijan, o por lo menos recuerdan, nosotros aquí en la primera parte, en la parte superior, tenemos la hoz cerebral. Y en la parte inferior, ¿sí? Tenemos la tienda del cerebelo. Estas estructuras, más los huesos del cráneo, son las que permiten al paciente que se enclave. ¿Por qué? Las hernias cerebrales se producen porque el cerebro no puede desplazar a las estructuras meningias, ¿sí? Tampoco puede desplazar a la tienda del cerebelo. Lo que hace el cerebro es desplazarse a través de los agujeros que quedan entre estas estructuras, ¿sí? Entonces, si revisamos este esquema coronal, ¿sí? Si vemos aquí, pues lo que tenemos en primera instancia vamos a reconocer van a ser los peñascos con la tienda del cerebelo y aquí en la parte superior pues tenemos la hoz del cerebro, ¿sí? Cuando existe la hernia sufalcina, lo que hacemos pues es desplazamiento del cerebro por debajo de esta estructura, porque recuerden esto, no se mueve, ¿sí? Va a desplazarse el cerebro por debajo, primer tipo de hernia. El segundo tipo de hernia que vamos a tener pues es cuando el cerebro empieza a desplazarse a través del agujero que existe entre la tienda del cerebelo y los dos peñascos, ¿sí? Esto es otro tipo de hernia, aquí se hernia el uncus cerebral, ¿ya? Y el otro tipo de hernia, pues cuando existe desplazamiento abajo en la fosa cránica posterior, ¿sí? Empiezan a botarse las estructuras a través del agujero magno. Ahora, ¿por qué se llama enclavamiento en el paciente? Recuerden que ustedes que en esta zona, ¿sí? En esta zona existe el tronco cerebral. Si el tronco cerebral es alterado de alguna manera, pues va a haber alteraciones en cuanto al grado de conciencia por el sistema reticular activante, va a existir alteraciones en el patrón respiratorio y en el patrón cardíaco, porque aquí están los centros respiratorios y cardíacos. Bueno, y pues acá arriba, no sé si han escuchado ustedes muchas veces que existe que todo mundo se asusta, corre porque dilató pupila, pues es porque se está clavando el cerebro hacia abajo. Cuando existe comprensión del uncus hacia la parte inferior, pues ahí es cuando el paciente va a dilatar la pupila. El último tipo de hernia que nos falta relatar es cuando existe que el contenido de la fosa cránica posterior, la ascendente, suba hacia la parte del cerebro y también presenta alteraciones cardiovasculares como las que mencionamos en la herniación inferior, ¿no? Otra cosa que es importante y es otro de los conceptos que no se pueden olvidar, ¿sí? Es la tasa de consumo metabólico de oxígeno. Se habla que cada 100 gramos de cerebro,
¿sí? Va a consumir de 3 a 3.8 mililitros por 100 gramos minuto. Ahora, esto va a depender y va a variar de acuerdo a la actividad eléctrica cortical. Y esto no pueden olvidarse, por este principio es que la sedación en pacientes con trauma grave funciona. Porque cuando existe una actividad normal cortical, ¿sí? La tasa de consumo de oxígeno se aumenta en un 5% y el flujo sanguíneo cerebral aumenta en un 30%. Ahora, el flujo sanguíneo cerebral, como ya les había dicho, esto va a ser la conclusión, o mejor dicho, es una variable que depende de la autorregulación, de la reactividad, de la actividad eléctrica del cerebro, y esto se va a controlar a través de vasodilatación, vasoconstricción y del consumo de oxígeno. Algo que sí es muy importante y es por las causas que vimos los esquemas anteriores, es que las arteriolas pueden aumentar su diámetro hasta el 300% de su condición basal. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos hecho una idea de cuáles son las variables que van a influir en la presión intracraneal, vamos a entrar a analizar netamente qué pasa cuando ya superamos esta barrera y caemos en una hipoxia cerebral, ¿sí? Una vez que el paciente llegó a una hipoxia cerebral, el cerebro intenta compensar vasodilatando las arteriolas. Esto se produce, o mejor dicho, es secundaria a una cascada vasodilatadora en la que van a aumentar prostaglandinas, van a aumentarse todas las interleuquinas en busca de asegurar un flujo sanguíneo cerebral. Esto a su vez, ¿sí? Va a aumentar la presión intracraneal. Esta presión intracraneal, ¿sí? Va a hacer que llegue un punto en el que va a aplastar o va a colapsar los centros del cerebro medio y los centros del tronco cerebral, y esto hace que en coma. Es decir, cuando ustedes llegan a un momento en el que se comprometen los centros simpáticos del hipotálamo, ¿sí? Y se produce una descarga vagal, ¿ustedes qué es lo que van a tener como respuesta? Que el paciente primero va a empezar a caer en su estado de conciencia, es decir, puede caer en coma. Segundo, el paciente empieza a hacer una hipertensión arterial sistémica porque estamos intentando mandar bastante sangre para acá, y pues la descarga vagal hace que exista la descarga, la bradicardia. Entonces, a esta triada, a esta alteración que se conoce como triada de Cushing o reflejo de Cushing, pues es cuando el paciente está con alteraciones respiratorias secundarias a su estado de conciencia, está con hipertensión arterial sistémica y está con bradicardia. Esto a su vez, todo esto hace que la presión intracraneal esté aumentada, pero todo esto sucede cuando la presión intracraneal está a menos de 40. Todos los libros de fisiología coinciden que un paciente que supera ya los 40 milímetros de mercurio, pues ya no es un paciente que esté en hipoxia ni isquemia, sino el paciente ya está con muerte cerebral. Esto es un círculo vicioso que es el que si ustedes no actúan en alguno de estos momentos, pues esto va a llevar innegablemente a la muerte. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente con trauma craneoencefálico, pues tenemos dos momentos en los que se produce la lesión. Existe una lesión primaria que es producto del trauma mismo, pueden ver las fracturas, contusiones, hematomas. Ese momento puede verse una lesión axonal difusa, que se les abre el cráneo, cualquier cosa. Esto es inevitable. Nosotros ya no podemos hacer nada en esto. Donde nosotros debemos trabajar, pues, es en la prevención de las lesiones secundarias que son subsecuentes al trauma. Es decir, evacuando hematomas, manejando el edema, asegurando que el paciente no caiga en la hipoxemia. Mil disculpas, aquí repite edema 2 veces. Y pues esto tiene que ser gracias a que ustedes hagan una valoración temprana, ¿sí? De tal manera que ustedes estén actuando dentro de la primera hora del trauma, que recuerden, es la hora dorada de vida. En cualquier paciente con trauma, no necesariamente craneoencefálico, ustedes tienen una hora en la que tiene que ser estabilizado el paciente y evaluado completamente. ¿Qué pasa con los pacientes? Cuando ustedes están haciendo una evaluación, puede existir también no solamente un deterioro ese momento, el momento que les ingresa. Esto es algo que suele pasar y si ha pasado, a mí me ha pasado, que el paciente entra, está despierto y pues después de un momento se cayó en inconsciencia y chao.
secundario a que puede existir un hematoma, sobre todo hematomas epidurales que tienen su periodo de lucido, estamos hablando de 6 a 8 horas, que se haya producido un edema difuso, que sea secundario en hidrocefalia, o el paciente desarrolló un neumoencéfalo. El hecho que tenga un trauma no descarta que el paciente tenga un trastorno metabólico o que pueda ser secundario un trauma vascular, y todo esto pues desencadena en un shock. Por eso es que los pacientes, por más que hayan llegado caminando, hayan llegado hablando, no deben ser excluidos de una revisión médica primaria, ¿no? Por eso es que estos pacientes son los que hablan y luego se mueren, ¿no? Ahora, ¿cómo clasificamos el trauma cráneoencefálico? Ha existido desde hace mucho tiempo esta duda. Esta duda surgió alrededor de 1974 en la Universidad de Glasgow, y por eso es que la escala se llama Glasgow. Fueron dos neurocirujanos los que inventaron esta escala junto con con enfermería para poder estadificar el grado de conciencia que tiene un paciente. La escala de coma de Glasgow básicamente lo que hace es valorar el estado de conciencia del paciente, ¿sí? Nosotros lo utilizamos para clasificación, ¿sí? Y en estudios que se han hecho, pues nos ha permitido también evaluar el estado o el pronóstico posterior a un trauma. Pero esta escala no ha sido desplazada. La escala de Glasgow sigue siendo la escala oficial para clasificar al trauma cráneoencefálico. Se han implementado otras escalas, pero ninguna ha sido o ha tenido el peso que tiene esta escala, entonces no podemos cambiarle a esta, y ya no es culpa, esto ya está establecido desde hace muchos años y no ha cambiado, ¿sí? Entonces acá, pues la escala de Glasgow es algo que ustedes no pueden olvidarse, ¿sí? Es algo que tienen que aprenderse de memoria, pues cuando ya estén en su ámbito médico, pues es algo que se valora todos los días, no solo en pacientes con trauma. Entonces, esto valora tres cosas: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Básicamente, si ustedes se fijan, o ustedes lo que pueden ver, esta escala valora todo sobre 15 puntos, ¿sí? Al valorar yo apertura ocular, estoy valorando tronco encefálico. Al valorar yo la respuesta verbal, estoy valorando lo que es tronco y parte de la corteza, ¿sí? Y lo que estoy valorando acá, respuesta motora, es netamente la coordinación y toda la parte global del encéfalo. Entonces, es una escala muy completa que nos permite valorar prácticamente al cerebro desde un punto de vista muy general y rápido. Ahora, de acuerdo a la escala de coma de Glasgow, nosotros vamos a clasificar al trauma cráneoencefálico en leve, moderado y severo. En este punto existen algunas escuelas, depende también la universidad, depende el país, existen personas que dicen que el trauma craneoencefálico leve es potencialmente moderado, que el trauma craneoencefálico moderado es potencialmente grave, y ese tipo de cosas. Bueno, nosotros acá, la escuela que nosotros tenemos, no aceptamos ese tipo de conceptos. Somos muy tajantes en que el trauma sigue siendo leve, el trauma sigue siendo moderado y el trauma sigue siendo severo, de acuerdo a la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Que existan factores que puedan modificar esto, por ejemplo, el trauma leve que está con un Glasgow 14 más un hematoma epidural, pues sí podría considerarse que es un trauma moderado, porque no puedes decir leve que te fracturaste el cráneo y tienes un hematoma dentro de la cabeza. Entonces, esas son cosas relativas. Para ustedes, quédense con esta clasificación y no la modifiquen por nada. Aquí solo hay que hacer una capa y T. En trauma severo o trauma grave, por favor, aquí tiene que siempre entrar paciente que tiene trauma por arma de fuego. ¿Sí? Todos los pacientes con trauma de arma de fuego tienen que entrar aquí en trauma grave o severo. Aquí les tengo un esquema para que ustedes no puedan olvidarse. Vamos a ver más o menos cómo es esto del trauma leve, moderado y severo. Y pues les voy a incluir un tema, un concepto que se llama concusión, sí, que hoy en día ya no se utiliza, pero ustedes pueden seguirle escuchando en alguna vez. Pues la concusión básicamente es de un paciente que sufrió un trauma craneoencefálico leve, no perdió la conciencia, no tiene amnesia y no tiene ningún síntoma de alarma. Pero este trauma tiene que haber sido lo suficientemente
o sea, la cinética tiene que haber sido lo suficientemente fuerte para que ustedes sospechen en que existe una alteración de la función cerebral. ¿Sí? Pues porque si no, pues llegamos y concluimos que solo era la palmadita que le dio algo, pero si ustedes se pegan contra el piso, sí pueden estar en un estado de concusión. ¿Sí? Acá les puse a nuestro querido presidente porque él es el único que siempre dice prohibido olvidar y ustedes tampoco pueden olvidarse esto. ¿Sí? Aquí está encajando el trauma craneoencefálico leve, ¿sí? Que es los pacientes que tienen Glasgow de 14, ¿sí? O pacientes que tienen Glasgow de 15 con pérdida de conciencia de menos de 5 minutos y que no tienen alteración de la memoria. ¿Ya? Ahora, trauma craneoencefálico moderado desde 9 a 13, estos pacientes por lo general tienen pérdida de la conciencia de más de 5 minutos, se pueden ya acompañar de algún déficit neurológico, ¿sí? Y estos, en cuanto a la memoria, ya tienen alteraciones de más de 30 minutos de amnesia. Y en trauma craneoencefálico severo, pues de 8 para abajo existen dos categorías. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen un Glasgow de entre 5 y 8 van a tener un mejor pronóstico vital y funcional que los pacientes que tienen Glasgow de 3 a 4. Bueno, esto no es tema de la charla de hoy, pero es graves en esto que el paciente a mejor Glasgow, dentro de los graves, va a estar con mejor pronóstico vital y funcional. Y que los pacientes que entraron de entrada y entran con Glasgow de 3 y 4, pues es un paciente que tiene un pronóstico muy desfavorable. Ahora, no se duerman todavía, vamos a analizar lo que es el cuadro clínico. Vamos a analizar básicamente cuáles son los signos y los síntomas. En cuanto a lo que son los síntomas de la clínica compensada, aún cuando el paciente todavía, en pocas, todavía está vivo, van a tener cefalea, producto de la atracción y comprensión que hay de los receptores de dolor dentro de la cavidad craneal, la náusea y vómito. Algo que es característico de la náusea y el vómito de los pacientes con hipertensión intracraneal es su predominio en la mañana. Y por lo general esto se produce por irritación del cuarto ventrículo. Recuerden, aquí están los núcleos vagales que podrían estar dándonos esta respuesta. Otra de los síntomas puede ser la diplopia, ¿sí? Y esto es producto del estiramiento del sexto par, ¿ya? Esto pues es porque el sexto par es uno de los pares craneales más largos y puede lesionarse en cualquier parte de su trayecto y es uno de los más sensibles a producirse daño. El edema de papila, ¿sí? El edema de papila pues es secundario a la comprensión de la vaina del nervio óptico y esto por lo general se instaura a partir de las 24 horas, cuando estamos hablando de clínica compensada. En clínica descompensada, pues ya el edema de papila puede aparecer mucho más antes, ¿no? Y recuerden que la triada, pues era la triada de la hipertensión intracraneal, la clásica, pues incluye cefalea, la náusea y el edema de papila. Ahora, ¿qué pasa cuando ya el paciente pasó de su fase compensada a la descompensada? El estado de alerta es el signo más precoz, es decir, el estado de conciencia es el primero que se va al piso porque se está comprometiendo el sistema activador reticulante ascendente, ¿sí? Segunda cosa, es lo que les habíamos dicho, el diámetro pupilar, cuando ya dilata pupila, es porque hubo comprensión del tercer par, producto de las herniaciones que habíamos visto arriba. Obviamente podemos existir alteraciones de la función motora y aquí pues no es que dejó de mover un brazo, dejó de mover una pierna. Lo que ustedes deben alterarles pues es los pacientes que están ya con rigidez de extensión, ¿sí? O tienen una flexión anormal, que no es el movimiento normal que tienen los pacientes, sino que es algo ya que está bien duro, con una abducción de las muñecas. Y esto es pues gracias a la desinhibición del núcleo vestibular sobre las vestíbulas espinal. Esto ya es algo para que, por si acaso alguien pregunte por qué el paciente se está descerebrando. Entonces, ¿por qué? Este es el gráfico que les había ofrecido. Pues aquí lo que observamos en la parte superior es una hernia transtentorial. Aquí se está herniando el uncus. Si hacemos un corte transversal, nosotros aquí observamos los pedúnculos cerebrales, estamos observando también la arteria cerebral posterior. Lo que vemos pues es aquí con la flecha señalando es el origen del tercer par craneal. Cuando se comprime este tercer par craneal existe dilatación pupilar, ¿sí? En cuanto a lo que son el examen físico de un paciente con trauma,
no ha cambiado esto hasta ahora, no existe ningún cambio consensuado en lo que es trauma. Repito, en trauma no ha existido ningún cambio en cuanto a lo que es la valoración física del paciente. El órgano rector, que es el ATLS a nivel mundial, en lo que es politrauma, trauma, no ha cambiado esta estructura. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con trauma, ojo, no estoy diciendo paro cardiorrespiratorio del señor que estaba por ahí de pie y se desmayó. Estamos hablando de pacientes con trauma. En el trauma sigue aplicándose el A, el B, el C, el D y el E. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes, repito, de trauma, fallecen es por estos dos primeros factores, ¿sí? Fallecen porque tienen compromiso de vía aérea. Entonces, en un paciente neurológico, ustedes tienen que lo primero que deben asegurar, pues es hacer esta parte, es hacer el A, B, C, para que ustedes puedan asegurarle al paciente que, obviamente, si yo aseguro el A, aseguro el B y aseguro el C, estoy asegurando una buena perfusión cerebral, estoy oxigenando mi cerebro y estoy impidiendo esa cascada que permite que suba la presión intracraneal. Obviamente, si hago esto también, pues disminuyo la hipotermia y de una vez, pues con la D hago lo que localizo las lesiones neurológicas. Ahora, una vez que ustedes ya hicieron, o sea, ya analizaron al paciente como una revisión primaria que se hace a todo paciente de trauma, pues digamos que ustedes son los nuevos pasantes de neurología o de neurocirugía y les ya van a valorar al paciente, yo les recomiendo que hagan una valoración ordenada y pues esto lleva, primero van a valorar el grado de conciencia, eso se valora con la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Tienen que valorar si es que es posible, si el paciente está emitiendo lenguaje, si es fluido, no es fluido, si es coherente o no es coherente. Segundo, valoren pares craneales, valorar el tamaño de las pupilas, el tamaño, la forma y si existen o no existen reflejos. Después, valoren el balance motor. Recuerden, valorar en cuarto lugar el nivel sensitivo, pues un paciente que está con un trauma cráneoencefálico, recuerden, puede tener lesión medular, entonces valoren ustedes también la sensibilidad siempre. Y si existen o no existen reflejos patológicos, ahí tenemos el Babinski, el palmo-mentoniano, ¿sí? Que son reflejos que indican que existe lesión a nivel cortical. Bueno, ya estamos a punto de acabar, todavía espero que todavía no se hayan dormido. En cuanto a lo que es del diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico puede ser un diagnóstico clínico y un diagnóstico radiológico. Ahora, en cuanto al diagnóstico clínico, ustedes lo deben hacer con la escala de coma de Glasgow, con la revisión primaria que acabamos de pasar, ¿sí? Y luego que ustedes hayan hecho la parte esta de la evaluación clínica, pueden, si el paciente lo permite por su condición, hacer el examen, el diagnóstico radiológico. Ahora, ¿qué examen radiológico es el que voy a hacer? ¿Cuándo lo hago y a quién lo hago? Opciones tenemos la tomografía, la resonancia, una radiografía y un TAC simple y contrastado, que es lo que habíamos puesto. Yo les puedo decir, pues, básicamente que el examen de elección para valorar un paciente que tiene trauma cráneoencefálico es una tomografía simple, ¿sí? Tomografía simple. Habrán personas que dicen, bueno, por la condición del hospital vamos a hacer una radiografía, bueno, tal vez sí, pero no es lo indicado, no es lo adecuado y tampoco está protocolizado hacer una radiografía de cráneo. En cualquier parte del mundo medio civilizado, no les estoy diciendo países desarrollados, está indicado hacer una tomografía simple de encéfalo. Ahora, ¿cuándo lo hago y a quién lo hago? ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Llega un paciente que acaba de sufrir un tropiezo, está con un poco de dolor de cabeza. ¿Le hago tomografía o no le hago tomografía? O llega un paciente que se cayó de la motocicleta, ¿le hago o no le hago tomografía? Para esto también existen criterios. Por ejemplo, si un paciente tiene una escala de coma de Glasgow menor a 15, es decir, de 14 para abajo, pero por más de 2 horas después del trauma, él amerita tomografía. ¿Qué pasa si es que tengo un paciente que tengo sospecha de fractura de cráneo? Es decir, está abierta la herida, le topo y está deformado el cráneo. Este paciente necesita TAC de cráneo. ¿Qué pasa si tiene el paciente ojos de mapache o el signo de Battle? Es decir,
equimosis alrededor de las órbitas de las dos órbitas, o tengo una equimosis retroauricular, son sugerentes de fractura de base de cráneo. Paciente necesita TAC. Si el paciente me vomita por más de 2 ocasiones, por Dios, hágale un TAC. Y en los viejitos, si tiene más de 65 años y se cayó, estos señores tienen más predisposición a que se rompan las venas puente, incluso con un estornudo, una maniobra de Valsalva, entonces con ellos es meritorio hacer un TAC. El paciente que tiene pérdida de conciencia por más de 5 minutos, es decir, en el gráfico que vimos, no es el que está de los límites de la concusión, sino es un paciente que ya está en trauma leve, por Dios, hágale un TAC. Y otra de las cosas que ya vimos, pues amnesia retrógrada, mayor de 30 minutos, hagan un TAC. Ahora, en cuanto a los mecanismos, si usted es un peatón atropellado, usted es producto de un accidente de tránsito que superó los 30 kilómetros por hora, fue un producto de una eyección de vehículo, fue producto de eyección de motocicleta, se precipitó, sufrió una caída de más de 1 metro de altura o más de 5 escalones, pues es criterio de TAC. Insisto, no todos los pacientes que van a llegar a la emergencia se debe hacer una tomografía, ¿sí? Esto sobre todo en niños. Entonces, en cuanto a las otras opciones, resonancia magnética y una radiografía, estos no son los exámenes de elección, ¿sí? No son los exámenes de elección. Primero, la resonancia magnética lleva mucho más tiempo que realizar una tomografía. Una tomografía ustedes la realizan en menos de 1 minuto en el tomógrafo, una resonancia magnética mínimo la están ejecutando en 10 minutos. Ahora, ¿cuándo considerar una resonancia magnética? Estudios actuales, por así decirlo, estaba echando una revisión esta semana en el Journal de Pediatría, y ellos están sugiriendo que a los niños, ¿sí?, se les inicia a hacer escaneo con resonancia por la radiación, ¿sí? O sea, no se haga una tomografía. Ustedes deben considerar que más o menos una tomografía de encéfalo simple en un tomógrafo de 64 cortes, es decir, uno que le hace una tomografía simple en un momento, está a ustedes irradiándoles lo mismo que si hicieran 100 radiografías de tórax. Entonces, es mucha radiación. O sea, tampoco es que voy a hacer una tomografía a todo el mundo. Y en los niños se ha visto, sobre todo, que las tomografías pueden estar asociadas a desarrollo de leucemia y a cáncer de tiroides. Pero bueno, si tienen que sobrepesar en diagnosticarle a un niño una lesión craneal, no se pongan a pensar en que, uy, pobrecito, le va a dar cáncer, hagan la tomografía. La resonancia sí está indicada cuando ustedes necesitan diagnosticar ya secuelas del trauma. Sí, estamos hablando más allá de 72 horas en caso de lesión axonal difusa o en casos de infartos. Ya deben usarse resonancia magnética. Y cuando existe diagnóstico tardío, es decir, aquí nuevamente entra la lesión axonal difusa, que no muchas veces se puede ver en la tomografía, lo que sí es diagnóstico es la resonancia. Sí, cuando tienen el paciente que está persistentemente en coma, que no se despierta, pues hay que sospechar en lesión axonal difusa y está indicada la resonancia. Si hasta Bob Esponja lo sabe, una radiografía no hay para qué hacerla, ¿sí? Ahora, ¿cuándo ordeno una tomografía de control? Normalmente se puede hacer una tomografía después de las 8 horas post-trauma, ¿sí? Ustedes pueden hacer una tomografía de 3 a 5 días después para hacer una tomografía evolutiva cuando ustedes tienen hematomas, contusiones o hemorragia subaracnoidea, y pues pueden hacer a las 24 horas para ver cómo está nuevamente este hematoma, o a la semana para ver cómo está el paciente. Ahora, ¿por qué se puede indicar una tomografía de control? ¿Por qué no me sirve la tomografía inicial? La estadística habla que alrededor del 30% de las tomografías ingresadas dentro de la primera hora en un trauma craneoencefálico pueden ser negativas, develando a las 8 horas un hematoma, una contusión que podrían ser manejadas quirúrgicamente. Les he traído ejemplos, bueno, estos son propios del hospital, de cómo se ve un hematoma epidural. Ustedes aquí pueden observar, primero, es el contenido de sangre, ustedes lo pueden ver en un corte sagital, ¿sí? Es una lesión biconvexa, no está haciendo efecto de masa este hematoma, pero es la imagen clásica de un hematoma epidural, agudo. Ustedes acá lo que pueden observar es una hemorragia subaracnoidea,
postraumática, ¿sí? Que se está regando también a los ventrículos laterales, lo pueden ver acá, que también fue post-trauma. ¿Qué más permite ver la tomografía? Permite ver las contusiones cerebrales. Aquí lo que observamos es un hematoma epidural, nuevamente lente biconvexo, y una contusión hemorrágica adyacente al hematoma, ¿sí? Acá tenemos otra de las lesiones que pueden ser producto de un trauma. Por lo general, por ejemplo, aquí lo que vemos es un neumoencéfalo, ¿sí? Que está dentro de los lóbulos frontales, está metiéndose incluso hacia los ventrículos, acá, y se está metiendo incluso hacia el, hacia los cuernos temporales de los ventrículos laterales, ¿sí? Todos estos son productos de trauma craneoencefálico. Ahora, ¿qué deben saber ustedes sobre respecto a la tomografía? ¿Qué debo ver yo en una tomografía? Para eso se unificaron criterios y la escala de Marshall, pues es la que nos va a nosotros indicar. Básicamente lo que la escala de Marshall hace, pues es estadificar las lesiones cerebrales. La que nos interesa a nosotros, pues es esta, la tipo 3. ¿Sí? Ustedes han escuchado está desviando la línea media, pues es esta. Una desviación de línea media de más de 5 milímetros se la hay que considerar como quirúrgica. Siempre, pero sí hay que considerar. Lesiones o hematomas epidurales, subdurales, intraparenquimatosos que superen los 25 mililitros o centímetros cúbicos, sí, hay que considerar el tratamiento quirúrgico, pero no siempre. Recuerden que ustedes van a tener pacientes, no tomografías. La importancia de ver la importancia de la escala Marshall es que tanto la tipo 3 y la tipo 4 son predictoras de que el paciente en alrededor del 60% va a desarrollar hipertensión intracraneal. Entonces, ojo, con los pacientes que tengan ustedes una escala de Marshall tipo 3 y tipo 4 son los pacientes que deben estar en protocolo de trauma, es decir, con la cabecera levantada, con oxígeno, si no están intubados, con una buena hidratación, una buena analgesia, ¿sí? Y vigilancia neurológica. Ya la última y nos vamos, ¿no? Que dicen que es la gran mentira universal motivadora. Ya acabamos, muchachos. En cuanto al manejo, nuevamente, no existe variación en cuanto al manejo. No se ha descubierto que añadiendo el nuevo medicamento P o haciendo alguna cosa nueva se mejore la supervivencia. El manejo hay que hacerlo con lo que nos dice la ATLS. Nuevamente, ir por pasos, hacer el A, hacer el B, hacer el C, ¿sí? Y en cada paso hacer lo que nosotros debamos hacer. Pues ya cuando ustedes hagan lo que es trauma, la TLS, pues les indicarán el manejo respectivo de cada zona y cómo esto contribuye a el trauma craneoencefálico. Como trauma craneoencefálico, pues tenemos opciones del manejo, tenemos medidas generales, sedación, relajación, intubación y ventilación mecánica. ¿Sí? En cuanto a las medidas generales, primero, la cabecera tiene que estar al menos a 30 grados centígrados. ¿Sí? Se ha visto, los estudios revelaron que subir a 40, 45 no representa ninguna ventaja, ¿sí? 30 grados. Cuello libre, acuérdense en que lo que nosotros vimos, que incluso la presión atmosférica sobre la región de las venas del cuello influye, ¿sí? Sobre el flujo sanguíneo cerebral. O sea, si la presión atmosférica sube, hay algo que está comprimiendo el cuello, pues hay que quitarlo para asegurar el buen flujo. Esto, ojo, hay que normalizar la presión arterial, normalizar la glucosa, tener una volemia adecuada, ¿sí? Hacer electrolitos, temperatura y vigilar una buena oxigenación. Esto pues ya, parte de esto ya se ve en la revisión primaria de la TLS y lo demás pues es en revisión secundaria. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes tienen un paciente con hipertensión intracraneal? Tenemos 4 líneas. Las 4 líneas se van dividiendo de acuerdo a lo que, al grado de daño que presenta el paciente. Ustedes pueden empezar con un drenaje de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Poniendo un catéter y a la vez pueden medir la presión intracraneal. Pueden meter al paciente en ventilación, hacer hiperventilación, ¿sí? La segunda línea, pues pueden utilizar ya sustancias que bajen el volumen de líquido cefalorraquídeo, es decir, diuréticos, en indicado manitol, ¿sí? Otro que está indicado, pues es el suero hipertónico al 3%, al 7%, el que ustedes gusten, ¿sí? Tercera línea, pues está ya los barbitúricos,
y la hipotermia que aún está siendo discutida, pero en algunos países pues sí se la aplica. La cuarta línea es la cranectomía descompresiva, eso está ya confirmado con el estudio DECRA, y pues esta cuarta línea puede ser considerada al inicio o puede ser un poco más temprana, de acuerdo a la valoración clínica que ustedes tengan del paciente. Sí, y esto les puse como un dato, que por ejemplo cuando tienen accidente cerebrovascular maligno, sí, la cranectomía descompresiva es una opción de primera línea. Aquí les traje un paciente, es uno que tenía un trauma craneoencefálico con un hematoma subdural frontal, una contusión, en el que se hizo una cranectomía descompresiva. Si ustedes observan en la tomografía axial, no tengo hueso en toda la parte delantera, ¿sí? Se quitaron los dos frontales, ¿sí? Se puede ver acá mejor en la axial, ¿sí? Se ve la ausencia de hueso. Y pues vemos que el cerebro se ha echado para adelante, es una herniación que está haciendo, pero ya nos está aplastando los ventrículos. Ustedes ven que ya hay algo de surcos, el líquido cefalorraquídeo no está siendo tan desplazado. Para que ustedes se hagan una idea, es otro tipo de cranectomía descompresiva. Cuando ustedes tienen una lesión en algún hemisferio, pues lo que se hace es retirar todo lo que es la región temporal. Recuerden que este hueso temporal es el que nos contribuye para las herniaciones bucales, entonces se retira toda la base, se va todo lo que es frontal, parietal y parte del occipital. Son cirugías que al menos deben comprometer 15 centímetros en cuanto a lo que es el diámetro antero-posterior. Lo que les había dicho, hay que tener manejo, sobre todo cuidado en hipotensión. Aquí quiero hacer un acápite porque esto es algo que se ve todos los días. Siempre hay un médico que está asustado que el paciente con hematoma epidural me está haciendo hipotensión, Ojo, y esto que les quede claro. El traumatismo cráneoencefálico por sí solo no es capaz de producir hipotensión. Sí, excepto en tres cosas. En estadios terminales, pacientes que están con hemorragias pero abundantes y que ustedes dicen, no, ya no vamos a hacerle nada. En los niños sí se puede producir un poco de hipotensión cuando tienen ustedes hemorragia subgaleal o tienen una hemorragia subaracnoidea masiva. Y en pacientes adultos y en niños los escalpes, porque el escalpe ese sí puede sangrar y sangrar y sangrar. Pero pensar que un hematoma epidural, un hematoma subdural o un hematoma intraparenquimatoso es la causa de la hipotensión, no. Ojo, cuando ustedes están con este problema, de nuevo, regresen, hagan A, B, C, D. ¿Sí? De nuevo, perlas ATLS. En cuanto a lo que es la sedación, aquí les puse el propofol, que es con lo que más se utiliza en cuanto a lo que es adultos, o el fentanil y el midazolam. La ventaja de hacer la sedación, recuerden, bajamos la actividad cerebral cortical y bajamos el consumo de oxígeno y bajamos el flujo sanguíneo cerebral. Lo malo de que los pacientes entran a sedación, pues que incrementa la estancia en UCI, riesgo de neumonía, riesgo de sepsis, y obviamente, pues cuando ustedes tienen un paciente sedado, no vamos a tener una valoración fiable del estado neurológico. Algo que coincide tanto el manual de Greenberg, que es la Biblia de Neurocirugía, y el ATLS es que para todo paciente que tiene estado de coma de Glasgow de 8 para abajo, ¿sí? Hay que intubar. En cuanto a lo que es la hiperventilación de un paciente que ya está en ventilación mecánica, por favor, aquí existe algo que ya está claro. Primero, es una medida temporal, ¿sí? Segundo, puede exacerbar la isquemia. La presión en la que debe mantenerse el CO2 es de 30 a 35 por gasometría. Y cuando ya baja de 30 milímetros de mercurio, ojo, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, pero ya no tiene influencia sobre la PIC. Ahora, otro efecto secundario de la hiperventilación es la alcalosis. Incrementa la proteína ligadora de calcio. ¿Sí? Ahora, la hiperventilación no está indicada dentro de las primeras 24 horas de sucedido el trauma. Esto por lo general se aplica como medida secundaria después de las 24 horas y cuando ustedes han superado el uso de sustancias hipertónicas y los diuréticos. En cuanto a lo que es el manitol, por favor, ojo, el manitol no se da como profiláctico de la hipertensión intracraneal. Existen médicos, existen lugares donde dicen, no, démosle manitol a ver por si acaso. No, el manitol
no es algo indicativo como para decir, veamos qué pasa, a ver si no hace hipertensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque este produce hipovolemia y aparte de la hipovolemia puede producir alteraciones de la coagulación. Y si ustedes van a echar manitol a un paciente que no esté en hipertensión intracraneal, por Dios, vigilen electrolitos. No es tan beneficioso, no es indicativo como profiláctico, pero cuando esté indicado es muy útil. Ahora, luego que hemos visto lo que son el manejo que ustedes pueden dar en cualquier unidad, de lo que podrían hacer, ¿qué pueden ustedes hacer en sus unidades de salud? Ustedes primero deben considerar, y esto es un problema de salud pública a veces en algunos lugares, como aquí en el Ecuador, no todos los hospitales tienen todo, hay lugares donde no hay nada y otros lugares donde sí hay mucho. Deben ustedes considerar en el manejo del trauma primero cuál es su capacidad resolutiva, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad resolutiva que ustedes van a tener? Y antes de hacer la transferencia, por Dios, primero tienen que estabilizar. Esto que ustedes ven acá, que el médico está corriendo atrás de la ambulancia porque nos lleva la tomografía, también es perla ATLS. ¿Sí? Si ustedes tienen un paciente y sospechan que el paciente está grave, que está dilatando pupila, que está con ojos de mapache, que está haciendo descerebración, por Dios, no esperen a hacer la tomografía. Estabilicen al paciente hemodinámicamente y hagan la transferencia inmediata. ¿Sí? No esperen a tener una tomografía para poder transferir al paciente. Y es un absurdo que en los otros hospitales donde ustedes quieran recibir o quieran mandar a los pacientes les pidan un ATAC siempre. O sea, hay pacientes a los que sí, obviamente les van a exigir una tomografía cuando está despierto, pero cuando el paciente es crítico, cuando el paciente está grave, cuando el paciente tiene que ser intervenido rápido, pues no es necesario hacer el ATAC. Si alguien les pregunta quién les dijo eso, dice la TLS, no me invento yo. Y para terminar, pues aquí les habíamos puesto el caso clínico. Nuevamente lo que vemos acá, pues es asegurar vía aérea, ventilación, soporte hemodinámico. Y aquí hay un acápite, comunicar a la policía. Cuando ustedes tienen por experiencia, cuando tienen pacientes con heridas de bala, por Dios, hagan todo el manejo clínico y comuníquense con la policía. No vaya a ser que vienen a rematar al paciente, necesitan que ustedes vayan a ser amenazados con otra arma de fuego y por obvias razones médico-legales tienen que comunicar a la policía cuando existe arma de fuego. ¿Listo? Y pues desde el caso que les habíamos hablado no hace mucho, tenemos el manejo de vía aérea, ¿sí? Soporte hemodinámico. En este caso no hago la tomografía, sino que derivo al paciente rápidamente al hospital que tiene neurocirujano, donde tienen quirófano de emergencia. ¿Por qué? Porque el paciente tiene ojos de mapache, está con anisocoria, ¿sí? Y fue accidente de motocicleta. Lo más seguro que el paciente esté con una lesión intracerebral que está provocando la herniación y tiene que ser evacuado inmediatamente. ¿Listo? Y hasta ahí termina el resumen. No sé si tenemos preguntas. Espero preguntas. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Agradezco su participación y el habernos brindado conocimientos tan valiosos, tan dinámicos. Daremos paso a un momento de preguntas por parte de los participantes a esta videoconferencia. Claro. Vamos con la primera pregunta. A ver. Doctor, nos preguntan, ¿cómo un trauma craneoencefálico puede inducir a crisis convulsiva? ¿Y por qué estas permanecen aún cuando ya ha resuelto el trauma? Es decir, ¿presentan epilepsia postraumática? ¿Me escuchan?
¿Me escuchas? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya. Bueno, a ver, las crisis convulsivas, ¿sí? Se producen básicamente porque existe irritación de las neuronas, Sí, ¿ya? sí, lo escucho, doctor. Entonces, perfecto. Entonces, cualquier mecanismo de irritación neuronal va a producir crisis convulsivas. Sobre todo esto se manifiesta en pacientes que tienen hematomas subdurales, fracturas que tienen depresión, o sea, están aplastando netamente las neuronas, ¿sí? O que la sangre está regada entre los espacios neuronales. Ahora, hay una premisa que es muy importante. Una vez que se produce esta irritación, las neuronas no siempre van a poder recuperarse en el 100%. Entonces, un paciente que tuvo crisis convulsivas al inicio es muy probable o tiene riesgo de que desarrolle crisis convulsivas a posterior porque ya existe una lesión en las neuronas de esa zona, sobre todo en regiones parietales y temporales. Entonces, dentro del síndrome postraumático y la epilepsia postraumática, esto sí se manifiesta. ¿Por qué? Porque las neuronas nunca regresaron a su estado basal y lo que hacen es pues desencadenar y desencadenar estimulantes cerebrales y lo que tienen es un desbalance de inhibidores, ¿sí? Sobre todo el GABA, y esto produce las crisis convulsivas. Es algo que está descrito y pues es secundario a la lesión neuronal que se produce ya dentro del primer momento. Y pues cuando existe daño secundario, cuando existen hemorragias también o cuando existe isquemia. Pero sobre todo, las epilepsia postraumática se produce cuando existió irritación sanguínea en las neuronas y estas neuronas nunca se recuperaron. ¿Otra? Está bien, proseguimos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre hematoma subdural y epidural? Bueno, el hematoma subdural y el epidural, pues bueno, su nombre lo dice, ¿no? El epidural, ¿sí? Es un hematoma que va a estar por fuera del cerebro, es decir, es un hematoma que va a estar ocupando el espacio que tenemos entre la dura madre y el hueso. Y el hematoma subdural es el que está justo por debajo de la dura madre y este está en directo contacto con el cerebro, ¿sí? Es un hematoma que es de los, como hablábamos antes, es de los más irritativos y este es porque está en contacto directo con la sangre. Diferencia y por qué tienen que grabarse. El lente biconvexo del epidural es porque está afuera y desplaza todo, ¿sí? Y el subdural es una media luna porque se está acoplándose al cerebrito. ¿Listo? Pero es el uno, está dentro del cerebro y el otro está afuera. Por eso es que al hematoma subdural se lo llama hematoma subdural y al epidural se lo llama extracerebral también, ¿no? Siguiente. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la recomendación de manejo en pacientes con Fisher 4 y Hunt 4? A ver, bueno, si tengo un paciente que es Fisher 4 y Juniges 4, pues ya no es trauma cráneoencefálico, estamos hablando de hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Y ojo, si estamos con una escala de Juniges 4, significa que el paciente está en coma. Entonces hay que aplicarle, bueno, no necesariamente una hemorragia Fisher 4 es por trauma, y hay que aplicarle el protocolo de neuroprotección, es decir, hiperventilación, sedación, analgesia, ventilación mecánica y soporte hemodinámico. Básicamente viene a ser el mismo. ¿Por qué? Porque una hemorragia Fisher 4 con Juniges 4 tiene todo el riesgo de desarrollar isquemia cerebral, ¿sí? Si es que tiene Fisher 4, tiene el riesgo de desarrollar hidrocefalia y además de eso puede desarrollar vasoespasmo cerebral.
Entonces, en ellos se aplican las mismas medidas. Buen soporte hemodinámico, buena oxigenación, ¿sí? Y que las tensiones arteriales en ellos, bueno, tienen otros manejos. No hay que sobrepasar los 160, mantener una buena tensión arterial media sobre los 60 milímetros de mercurio, pero básicamente llega a ser básicamente regresamos a lo anterior, a asegurar una buena hemodinámica del paciente. ¿Sí? Siguiente. Listo. La siguiente pregunta. Según los estudios, no se utiliza corticosteroides en traumatismo cráneoencefálico, pero según su experiencia, ¿cuándo utilizaría usted para tratamiento de traumatismo cráneoencefálico? Bueno, en eso de los corticoides hay que diferenciar dos momentos, el momento agudo y el momento, y cuando ya hemos pasado este evento agudo, es decir, los 3 primeros días. Sí, en efecto, ya todos los estudios, incluso la revisión sistemática del Cochrane este año pasado, publicaron que los corticoides en trauma craneoencefálico no se deben utilizar porque aumenta la mortalidad y no tienen ningún beneficio. Ahora, personalmente nosotros sí hemos utilizado corticoides, pero no cuando el paciente me llega a la emergencia, sino, yo que sé, a los 5 días, a los 7 días que el paciente está con mucho dolor de cabeza, ¿sí? Que le duele el cuello porque tiene una hemorragia subaracnoidea. En ellos, un ciclo de corticoides de unos 3 días, pues, se beneficia para el manejo del dolor. Sí, es algo que no está, como les digo, avalado científicamente, pero como me preguntaron cuál es tu experiencia, pues nosotros sí hemos utilizado corticoides para manejo de analgesia, pero no en el momento agudo, sino a los 7, 10 días en los que el paciente pues ya no se vería afectado, ¿sí? Por el trauma primario, o sea, y el daño secundario. Entonces, en esos son los únicos casos que nosotros hemos utilizado. Y obviamente en pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea y que tienen rigidez de cuello y eso produce dolor de cabeza, también tienen una buena respuesta a la dexametasona. Siguiente pregunta. ¿Ya? La siguiente pregunta y para finalizar, ¿cuándo es idóneo utilizar anticonvulsivantes frente a un traumatismo cráneoencefálico? A ver, cuando nosotros tenemos trauma cráneoencefálico grave, ¿sí? Como protocolo de manejo de trauma en nuestro hospital y en algunos centros, pues ya se utiliza profilácticamente los anticonvulsivantes, ¿sí? Esto, a ver, eso es algo que todavía tienen algunos retractores y otros que tienen algunos benefactores, por así decirlo. La discusión es porque en un trauma cráneoencefálico grave, tú no sabes si es que el paciente está convulsionando o no está convulsionando, por lo que está sedado, intubado, y tú no puedes valorar, hacer el examen neurológico, y tampoco puedes ver si convulsiona o no convulsiona. Entonces, se ha implementado, o mejor dicho, empezaron a hacer monitoreo de electroencefalografía, y se vio que en algunos pacientes que tienen trauma cráneoencefálico grave, con este monitor se vio que tenían crisis convulsivas. Entonces se protocolizó colocar un anticonvulsivante en todo paciente que tiene trauma cráneoencefálico grave para que se vea beneficiada estas neuronas, porque cada vez que ustedes sufren una crisis convulsiva, pues el daño neuronal se aumenta. Entonces está indicado empezarles con fenitoína, donde nosotros tenemos, y pues si ustedes tienen levetiracetam, pueden empezar levetiracetam. ¿Sí? Entonces, la gran mayoría de centros lo que recomiendan es utilizar el levetiracetam en trauma craneoencefálico grave por al menos 7 días y después descontinuarlo. Ahora, ese es el beneficio de colocar anticonvulsivantes, pues es que no vamos a secundar el daño neuronal. Los detractores de esta
de esta sugerencia, pues dicen que obviamente no todos los pacientes tienen su crisis convulsiva y pues no todos deberían ir y que es un gasto. Pero riesgo-beneficio, pues yo prefiero ponerle unos 7 días de anticonvulsivantes a que el paciente te presente crisis convulsivas o entre en estatus epiléptico y se produzca una isquemia en los pacientes de trauma craneoencefálico grave. Ahora, en traumatismos moderados y en traumatismos leves, no está indicado colocar profilácticamente un anticonvulsivante, ¿sí? Bajo ciertas circunstancias tal vez sí, pero de entrada, pues como protocolo, colocar en un paciente que está con un lazo de 13, con un hematoma subdural, no está indicado colocarle profilácticamente. Si ya te convulsiona, pues obviamente ya te tocó colocar el anticonvulsivante, pero antes de eso, pues nada. En ellos no se coloca, no está indicado, excepto con las circunstancias que les acabo de explicar. ¿Otra? Muy bien. De esta manera finalizamos esta videoconferencia. Agradezco nuevamente al doctor. Muchas gracias, doctor. Todos estamos muy alegres por haber aprendido tanto junto a usted y respondiendo cada una de las preguntas. Finalizamos así una videoconferencia más. Recuerdo a todos los participantes que en el transcurso de esta semana se emitirán todos sus certificados. Además, los invito a completar la encuesta que han sido enviados a sus respectivos correos y que se estará publicando constantemente en la página oficial de CEPEM y FELSOCEM para realizar un trabajo sobre investigación. Y para finalizar y validar su participación, procedemos a pase de lista final. Se dará 10 minutos. Deberán escribir, por favor, su nombre y su correo. Muchas gracias, doctor. Hasta una nueva oportunidad. Listo. Gracias a ustedes. Un saludo cordial a todos desde Ecuador. Los saluda Jessica Flores, directora del Comité Permanente de Educación Médica, CEPEM, FELSOCEM.